Vamos a por más modales, en este caso los de obligación, prohibición y necesidad. Son unos cuantos y la verdad es que es la categoría, yo creo, más compleja que hay. Así que vamos a ir poco a poco. Lo primero, vamos a hablar de la forma de un par de ellos. Vamos a empezar con el must, que es un verbo modal, y el have to, que es un verbo semimodal. Los dos se utilizarían para expresar obligación, ¿vale? Es como tienes que hacer esto o debes hacer esto. Vuelvo a repetir que con los modales intentad no traducir, porque hay gente que intenta traducir el must como deber y el have to como tener que, pero no siempre os va a quedar igual. Vamos a tener que pensar un poco en los usos del inglés. Eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora vamos con la forma. Vale, como el must es un verbo puro, modal puro, vamos a tener que poner he must wear a tie. Es decir, que aunque haya un he, no va a llevar una S. El have to, sin embargo, sí que lo podemos conjugar. We have to wear a tie. She has to wear a uniform. ¿Vale? En el momento en que hay un he, she, hay que ponerle la tercera persona, la S de la tercera persona del singular. Lo mismo nos va a ocurrir en preguntas. Must we finish this now? El must, que es un verbo modal y por lo tanto es un verbo auxiliar, lo vamos a tener que poner al principio de la frase, como hubiéramos puesto, por ejemplo, un do o un verbo to be. Vale, en las formas del semimodal, ¿qué ocurre? Que como es un semimodal, sí que necesita un verbo auxiliar, que en este caso lo vamos a poner con el do porque lo estamos conjugando en presente. Do you have to write this? O does he have to stay here? El do con la S porque hay un he, does. Y luego, en la forma negativa, como el must es un verbo modal puro, se le pone el not directamente y se quedarán must not o en este caso contraído, que es lo normal, mustn't. You mustn't park here. Y cuando hablamos del semimodal, pues lo negamos con el do. They don't have to pay. He doesn't have to do it now. Bien, también quiero añadir el tema del pasado. En un principio, el must, que es un verbo modal, no va a tener pasado. Formalmente o gramaticalmente no tiene pasado, así que no lo podemos ver. Evidentemente, de alguna manera vamos a tener que marcar esa obligación en pasado. Pero de momento, en el tema de la formación, es como si no tuviera. Ya veremos cómo lo solucionan. Sin embargo, este otro, que es un semimodal, sí que lo vamos a poder. ¿Cómo? Poniendo el verbo have en pasado, por ejemplo, we had to, o en el momento en que necesitemos el auxiliar do, lo ponemos con did y solucionado. Un ejemplo, we didn't have to study. Bien, vista la forma, si nos vamos al uso, aquí sí que lo primero de todo es decir que intentad no traducir, porque las traducciones van a ser súper parecidas. Must, deber, have to, tener que, vamos a ver muy poquita diferencia. Es mucho más importante ver los usos que vamos a ver ahora, ver para qué utilizamos cada uno de ellos y en esa función es cuando vamos a utilizar el uno o el otro. Muchísimo mejor que traducir. Así que empezamos. He must wear a tie. Bien, pues cuando utilizamos el must en afirmativa, lo utilizamos porque es nuestra decisión, porque es una obligación personal. Ahora os explico un poco el por qué digo esto. Mientras que con el have to, por ejemplo, we have to wear a tie, es una obligación que nos imponen los demás. Esto siempre como norma general. ¿A qué me refiero con esto de si es una obligación personal, es una obligación de los demás? Porque me podéis decir, a ver, es una obligación al fin y al cabo. Sí, pero aquí viene una diferencia. Dependiendo de lo que yo quiero expresar en inglés, puedo utilizar el uno o el otro. Es decir, aquí por ejemplo, él va a llevar una corbata porque cree que es necesario llevar una corbata, pues yo que me sé, por ejemplo, porque es una reunión importante y cree que por imagen va a dar mucha mejor imagen llevando una corbata. Nadie le ha dicho que se ponga una corbata.
pero lo crea así, ¿vale? Entonces vamos a decir que él debe llevar una corbata, pero porque él lo cree. He must wear a tie. Aquí es una obligación impuesta por los demás. Es decir, pues por ejemplo, trabajamos en un sitio, en una empresa, donde la política de empresa es llevar corbata. Y entonces para ir a trabajar tenemos que llevar corbata. A mí no me gusta llevar corbata, pero si trabajo en este sitio tengo que llevarla sí o sí. Entonces aquí diremos eso. We have to wear a tie. Bien. Más o menos claro esto de aquí, aunque es un poco extraño al principio. Vamos a continuar con las negativas. You mustn't park here. Evidentemente, el must de negativa le añadiremos el not. You mustn't park here. ¿Qué es esto? Una prohibición. Y fijaos, me interesa recalcar que el mustn't es una prohibición, porque es algo como muy fijo en inglés. Así como vais a ver, por ejemplo, el must repetido en varias categorías o un can't repetido en varias categorías, el mustn't solamente vale para una cosa en inglés, que es prohibir. No vale para nada más. Hay otras maneras de prohibir, desde luego, pero el mustn't solamente sirve para prohibir. Entonces, you mustn't park here es que tienes prohibido aparcar aquí. Mientras que they don't have to pay significa algo, pues que no tengo por qué hacerlo. Si quiero lo hago, ¿vale? Pero nadie me obliga a hacerlo. Y llegados a este punto, posiblemente diréis, a ver un momento, esto está mal. Porque claro, mira, el must en afirmativa, digamos que yo lo hago porque quiero hacerlo, es algo personal. Sin embargo, si yo no hago algo por decisión personal, es decir, no hace falta que lo haga, pero si quiero lo hago, utilizo el don't have to. Y aquí, en el have to, es una obligación que me imponen los demás. Vale, yo no quiero hacerlo, pero lo tengo que hacer porque me lo dicen los demás. Y el mustn't, realmente no hago algo, no porque yo no quiera, sino porque está prohibido. O sea que también viene la prohibición de fuera. Y exacto, están cruzados. Súper importante este punto. Están cruzados. Cuando es algo, digamos, que es una decisión personal, en afirmativa es el must, pero en negativa es el don't have to. Y si es una obligación impuesta, en afirmativa es el have to. Y en negativa es el mustn't. Están cruzados. Y esto es una de las cosas en las que es más fácil equivocarse. Bien, visto esto, nos vamos a ir al pasado. En el pasado vamos a tener un pequeño problema, porque claro, el must es un verbo modal. Y acordaos, los verbos modales no cambian. Por lo tanto, en teoría, no tiene pasado. Entonces, ¿cómo lo marca? Pues aquí tenemos que morir al palo de utilizar el have to. ¿Vale? El have to, como es un semimodal, admite conjugación y admite ponerlo en pasado. We had to wear a tie. Ya, claro, pero entonces perdemos esto que hemos estado mirando, que si es una obligación personal o una obligación de los demás. Sí. Hay veces en que en inglés vamos a perder algún matiz, y esto suele ocurrir. Desde luego que habrá otras maneras de dar ese matiz con otras estructuras gramaticales, pero con el must no lo vamos a poder hacer. Y también os quiero comentar el tema del we didn't have to study, la negativa. Sí que es verdad que la negativa suele ser solo la negativa en pasado de este, ¿vale? El we didn't have to study significa que no teníamos por qué estudiar, ¿vale? No es la prohibición en pasado. Ah, y entonces si la prohibición en pasado no se puede hacer con este, ¿cómo se puede hacer? Si con este no se puede hacer y con este, como es un modal, tampoco la podemos poner, ¿cómo se puede hacer? Pues habrá que buscar otras estructuras gramaticales. Yo os voy a poner un par, ¿vale? Para que las veáis, pero veis que no tiene nada que ver con este tema de los modales. Vamos a poner we weren't allowed to park, ¿vale? Es la estructura del verbo to be allowed to. Entonces sería algo así como nosotros no teníamos permitido aparcar, es decir, si no se nos permitía aparcar es porque lo teníamos prohibido. Al utilizar una estructura con un verbo to be que se puede conjugar en pasado, ya puedo indicar ese pasado. O bien otro verbo modal,
en este caso el could, que también lo podríamos utilizar para indicar la obligación, perdón, en este caso la prohibición, en pasado. They couldn't park there. ¿Vale? Entonces, hay veces en que hay que cambiar de modal, ¿vale? O hay que utilizar otra estructura. Bien, si con esto vamos bien servidos y no os ha explotado ya la cabeza, pues podemos pasar a lo siguiente. De todas maneras, sí que os quiero recalcar que de todo esto, yo sé que ahora mismo es difícil de ver. Si es la primera vez que lo veis, os estaréis volviendo locos. No os preocupéis, que es algo normal. También incluso quiero hacer un vídeo solamente para utilizar estos cuatro, o utilizar estos cuatro con el pasado, para que se vea mucho más claro, con ejemplos, ¿vale? Porque es algo realmente complicado. Entonces, no nos preocupemos, vamos a intentar asimilarlo poco a poco y con el siguiente vídeo lo veremos mejor. Bien, ahora vamos a pasar a otra cosa y nos vamos a el verbo need. Es un verbo que ya estamos hablando del verbo, digamos, de la necesidad. Y resulta que tenemos un need que es modal y un need to que es semimodal. ¿Pero para qué utilizamos dos cosas tan parecidas? Bueno, pues que sepáis que existir existen gramaticalmente. Vamos a ver un poco cómo se formarían. Bueno, pues si el verbo need es un verbo modal, ojo que no hay que ponerle la S. He need wear a tie. Qué cosa más extraña, ¿verdad? We need to wear a tie o she needs to wear a uniform. Bueno, esto me suena mucho más. El ponerle el need con una S lo veo mucho más lógico. Ya, pero es que este es el semimodal y estamos obligados a ponerle el to. Si no, es un modal y no se le puede poner S. Y en la pregunta, ¿need she finish this now? Claro, si es un modal, el need tiene que ir delante. Esto lo veo mucho más lógico, ¿no? Do you need to write this? El need to es un semimodal, entonces admite un auxiliar delante. O bien el do, o bien el does. Does he need to stay here? Madre mía, pero este need es un poco raro. Sí, no se utiliza demasiado y no lo vais a ver demasiado, pero claro, gramaticalmente existe. Al menos en afirmativa y en pregunta se ve poquísimo, pero que sepáis que ahí está. Sobre todo, a lo mejor por algún examen oficial, algún use of English en el cual pongan una cosa un poquito extraña, quieran irnos a pillar, pues aquí puede ser que tengamos la solución. Pero sí que me interesa que lo veáis por las negativas. Esto sí que es más típico de ver. You needn't park here o they don't need to pay. El significado en presente es el mismo, ¿vale? Needn't park, no hace falta que aparques aquí o ellos no tienen que pagar. El significado es el mismo, pero ya os digo, en presente. Evidentemente, este de aquí, como es un semimodal, también lo vamos a poder poner con la S. He doesn't need to do it now. No hace falta que lo haga ahora. No es necesario que lo haga ahora. Él no necesita hacerlo ahora. Podéis traducirlo como queráis, pero quiero que veáis que es esa especie de obligación que indica esa necesidad, ¿vale? Entonces, en cuanto a la forma, mucho más utilizado este que se va a conjugar como un verbo semimodal, es decir, con eses y tus. Este otro se ve mucho menos, pero existe, es un verbo modal, por lo tanto no va a tener variaciones. Sí que lo vais a ver más en negativa. Bien, pasamos a lo siguiente, que es el tema del pasado. ¿Y qué ocurre con el pasado? Bueno, pues que nos tenemos que librar de todo este. ¿Por qué? Porque el need es un verbo modal. Igual que nos pasaba con el must, el need no tiene forma de pasado. En un principio, ¿vale? Sí que la tiene, pero de momento no la vamos a ver. Entonces, si no tiene pasado, ¿cómo hacemos los pasados? Bueno, pues como el significado era lo mismo,
pues vamos a utilizar el semimodal en todo momento. Para todo, en pasado, el semimodal. Entonces nos vamos a encontrar como cosas: we needed to wear a tie. Bien, el need con una ed de pasado con el to. ¿Qué es una pregunta? Pues le pongo el did por delante. Did you need to write is? ¿Qué es una negativa? Pues le pongo didn't. They didn't need to pay. Perfecto. No tenemos ningún problema. Y además el significado es lo mismo que si no le hemos puesto el to. Vamos, que el need sin el to se utiliza muy, muy poquito. Pero sí que es verdad que quiero explicar una cosita, al menos que os sirva de introducción. Una cosa ya de nivel alto. Esto se necesita un nivel B2 consolidado o incluso un C1 para que, digamos, lo tengamos que tener asimilado, para que nos lo puedan preguntar. Pero lo vamos a introducir ahora para que lo veáis. Una frase como esta de aquí, ¿vale? Cojo un ejemplo del need to en negativa y en pasado y quedarían frases como you didn't need to come to pick me up, ¿vale? No necesitabas venir a buscarme, a recogerme. Bien, vale. Pero puede pasar que utilicemos el need, verbo modal, que aunque ya os he dicho que los verbos modales en un principio no tenían pasado, pero claro, de alguna manera teníamos que marcar el pasado, sí que os digo que se podría poner en su forma perfecta, que es la manera en que los verbos modales hacen el pasado. De eso os voy a preparar un vídeo de modales en pasado, porque ya es un poquito más avanzado y no lo quería juntar con este vídeo de aquí. Pero aquí lo necesito adelantar un poco para que lo veáis. Así que de momento, confiad en mí, se hace así. Pondríamos el needn't, el have y este come, que es la tercera columna. En un principio parece que el significado va a ser el mismo. No necesitabas venir a recogerme, no necesitabas venir a recogerme. Bueno, pero hay una gran diferencia en inglés entre utilizar una estructura y la otra, y solamente ocurre en negativo y en pasado, ¿vale? Negativo y pasado, negativo y pasado. Y es que cuando utilizo esta, no hacía falta que vinieras a recogerme y por eso no viniste, porque como no hacía falta, no viniste, yo te dije no vengas a buscarme, que no hace falta, que me voy a coger un taxi, y entonces no viniste. O esta otra de aquí que es, no necesitabas haber venido a buscarme, pero sí que viniste. Es decir, vengo del aeropuerto, no te preocupes, que voy a coger un taxi para ir a casa, pero resulta que te has presentado en el aeropuerto a recogerme. Y entonces en ese momento te digo, hombre, que no hacía falta que hubieras venido a buscarme, que ya te dije que me iba a coger un taxi. Sí, pero has hecho la acción. Y esa es la gran diferencia. Con el didn't need to, la acción no se ha llegado a hacer. Con el needn't have come, la acción sí que se ha llegado a hacer. ¿Vale? Ya os digo que voy a hacer un vídeo solamente para ver la diferencia entre estos dos, porque es bastante complicada, pero como ya es más avanzado lo dejaremos para más adelante. Pero no podía irme del need to sin comentaros al menos esto, aunque fuera de pasada. Y ahora ya, con todo esto, con todo este tema de la obligación, la prohibición, la necesidad y demás, os dejo, intentad que irlo asimilando poco a poco. Ya os digo que haremos otro vídeo para poner frasecitas y ponerlo en contexto, pero de momento lo dejamos aquí.